Hay algunos problemas. Ya tenemos en la línea telefónica a Carlos Ocaríz. Este hombre es alcalde del municipio de Sucre, en el estado de Miranda, que está ubicado al este de la capital de Venezuela, en Caracas. Sucre es el tercer municipio de Venezuela en términos de población y es un hombre que ha encabezado, junto con otros, que en este momento están pues, pasando por una mala zona de su vida, y me refiero a Antonio Ledesma y a Leopoldo López, que han sido dos líderes de la oposición al gobierno, primero del señor Chávez y después de Nicolás Maduro, que desafortunadamente se han enfrentado, se han confrontado con él en esta desafortunada dinámica que hoy está teniendo Venezuela. Carlos Ocaríz, buenos días. Sí, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Un saludo a todos los oyentes. Me da mucho gusto saludarte, Carlos. ¿Cuál es la situación que prevalece en la Venezuela de hoy? ¿Qué es lo que se está viendo desde ustedes en la oposición? Bueno, hoy en día en nuestro país lastimosamente sufre de un mal momento. Tenemos una muy mala situación económica, con la inflación más alta del mundo y también con una gran crisis de abastecimiento de los productos. Pero adicional a eso tenemos y sufrimos las consecuencias de lo que es una situación política muy complicada y compleja, donde tenemos muchos dirigentes opositores exiliados, otros presos, otros con procedimientos abiertos. Yo soy alcalde de uno de los municipios más importantes del país, y en mi municipio, en nuestro país, tenemos 73 alcaldes opositores. De los 73, 3 alcaldes están presos. Aparte tenemos dirigentes estudiantiles detenidos, tenemos el caso de Leopoldo López, que también está detenido. En fin, que tenemos una situación bien compleja. Nosotros lo único que estamos ahorita trabajando y organizándonos es para, en las próximas elecciones parlamentarias, que si Dios quiere van a ser a finales de este año, poder tener un triunfo importante, que desde el Parlamento comencemos a recuperar lo que es la institucionalidad en nuestro país. Sabemos que tenemos todo en contra, sabemos que existe un gobierno que absolutamente abruma y que no permite elecciones balanceadas, pero justamente por eso necesitamos el apoyo y la presión internacional para que estas elecciones sean las más vistas posible, con la mayor presión posible, para que allí se exprese la voluntad del pueblo y desde allí consigamos recuperar el Parlamento, para desde allí recuperar la institucionalidad. Bueno, aquí se habla de recuperar la voluntad del pueblo y de llevar una transición por la vía de las instituciones, pero la vía de las instituciones está fuertemente cooptada en este momento y la voluntad del pueblo no creo que esté suficientemente expresada. No, justamente por eso, ante un gobierno que no quiere y no cree en la democracia, solamente de palabra, no de acción, nuestra respuesta es más democracia. Por eso nosotros creemos que las elecciones parlamentarias son un escenario para, desde allí, primero, que el mundo entienda que la oposición en Venezuela es una oposición democrática, es una oposición que no cree en atajos ni cree en caminos que están fuera de la Constitución. Nosotros creemos en eso y la hemos luchado además. Y justamente, aparte de que la oposición, el mundo entienda que la oposición es democrática, también que el mundo presione a las instituciones o al gobierno en Venezuela para que tengamos unas elecciones transparentes donde la voluntad del pueblo sea expresada. No lo que hemos visto en las últimas elecciones, donde el mundo internacional prácticamente se hace la vista gorda del proceso electoral en Venezuela y no hay una presión internacional para que las elecciones sean lo más transparentes posible. ¿Está el país, está Venezuela hoy en lo que pudiera acercarse al peligro de una revuelta civil? Mire, nosotros apostamos a que eso no suceda. Nosotros no creemos ni queremos que eso pase. Lo que sí existe un gran descontento ahorita en Venezuela. Descontento, bueno, imagínense, es la inflación más alta del mundo. El dinero no alcanza y aparte de eso existen grandes colas para adquirir los productos por la crisis de abastecimiento y, como si fuera poco, una crisis política producto de las persecuciones a los que pensamos distinto. Entonces todo esto hace un cóctel muy complicado y muy peligroso, pero nosotros reiteramos, el camino que nosotros creemos es el camino justamente de construir esa mayoría y desde esa mayoría transformar a nuestro país. Nosotros sabemos las potencialidades que tiene Venezuela,
estamos muy orgullosos por supuesto, de ser venezolano y también de los recursos naturales que tenemos, porque sabemos que podemos superar esta crisis siempre y cuando tengamos la voluntad, todos como pueblo, para hacerlo. Antonio Ledesma fue puesto en la cárcel, Leopoldo López fue puesto en la cárcel, acaba de cumplir un año. Enrique Capriles y tú, Carlos, se han convertido en la punta de lanza de la oposición. ¿Temen ustedes por su integridad como hombres que se expresan en la oposición, pudieran sufrir o vivir la misma suerte de Antonio y de Leopoldo? Mira, todos allá, los que pensamos distinto, tenemos esa posibilidad, esa pistola apuntándonos en la frente, pero dice la verdad. Como te dije al principio, de los 73 alcaldes opositores, 33 tienen un procedimiento abierto, es decir, prácticamente uno de cada dos está ahorita en peligro de estar detenido. Tenemos diputados opositores que le llenaron la inmunidad, otros diputados que están amenazados de llenar la inmunidad. Como tú dijiste, tenemos dirigentes presos, alcaldes detenidos presos, alcaldes que le fueron removidos de sus cargos, como pasó el jueves pasado en un municipio del estado Apure. En fin, que todos los que estamos ahorita en este momento pensando distinto y que tenemos bajo nuestra responsabilidad funciones de liderazgo, sabemos lo que nos jugamos y sabemos el riesgo que corremos. Sin embargo, también estamos claros que es el camino que escogimos como vida, no es una profesión, es un camino de vida. Sabemos que nuestra responsabilidad y nuestro compromiso histórico con el país es recuperar y fortalecer la democracia y enrumbar el país hacia un camino distinto. Y nosotros queremos hacerlo, y es nuestra propuesta, siempre por los caminos democráticos. Ante un gobierno poco democrático, nosotros exigimos más democracia. Pues Carlos Ocariz, en primer lugar creo que tanto tú como algunos otros líderes de esta oposición al régimen de Nicolás Maduro tienen una enorme responsabilidad ante su sociedad y ante la historia de la Venezuela hacia el futuro, hacia las presentes y nuevas generaciones, y lo único que les podemos mandar desde aquí es nuestro más profundo sentido de solidaridad, de admiración, de respeto, y que aquí siempre tendrán, siempre, una plataforma para difundir lo que son las principales inquietudes de un pueblo hoy con una enorme problemática frente a ellos, un pueblo venezolano, hermano de nosotros, que esperamos algún día goce de una libertad pretendida para todos los pueblos de América Latina. Carlos, gracias por tomar esta comunicación con nosotros en México. Nosotros, y siempre con los ojos abiertos lo que pasa en Venezuela, sobre todo este año 2015. Muchas gracias. Saludos. Te mando un abrazo muy cariñoso, Carlos Ocariz, que es este hombre alcalde del municipio de Sucre, en el estado de Miranda, ubicado, digamos, cerca de es una de las zonas conurbadas de Caracas, y han tenido él y algunos otros de los alcaldes que manejan a la oposición en Venezuela muchas confrontaciones, limitaciones, intimidaciones e incluso pues formas que han acabado hasta con la libertad de gente como Leopoldo López, que en su oportunidad, incluso hasta él en su iniciativa propia, se fue a presentar ante las autoridades de Nicolás Maduro y sin más lo metieron a la cárcel como un preso de conciencia, como un preso político, junto con ahora, en esta semana anterior, Antonio Ledesma, y seguramente el propio Carlos Ocariz nos acaba de reconocer, pues yo puedo también ser potencialmente un hombre que por oponerme al régimen de Nicolás Maduro puedo acabar marginado, en la cárcel, hecho a un lado, lo que sea, pero de todas maneras es nuestra obligación, y ¿sabe qué? Esa debe de ser la obligación de cualquier ciudadano que esté comprometido con su país y que vea que hay un ámbito de injusticia o de corrupción o de inestabilidad o de ineficacia en las formas de gobierno que traen como resultado lo que está pasando hoy en esta Venezuela. Hemos estado en este programa muy pendientes de lo que sucede en Venezuela y también de lo que deja de suceder, como el ejemplo de un país de América Latina que pudiera pasarla mal cuando su inflación es galopante, cuando la escasez es total, cuando la falta de empleos es brutal, cuando todo este desempleo está llevando a una expresión de delincuencia que está haciendo de Venezuela un país que ya raya en lo caótico. Esto exagerar,
Estoy dando una narrativa general de lo que sucede en este entrañable país sudamericano, que por cierto tiene gran potencial, gente extraordinaria, una riqueza natural bárbara y sobre todo una historia y un antecedente que hacen hoy de Venezuela una de las páginas más lamentables, más tristes de la historia de América Latina. Lo que sucede en Venezuela es inadmisible, con un presidente ignorante, ignorantón, loco, como es Nicolás Maduro, un habilitado al poder que entró rapidito antes de entrar en su principio de Peter. Fíjese, si Hugo Chávez tuvo errores brutales, garrafales, que llevaron a la Venezuela al punto en el que se encuentra hoy, su máximo error fue haber hecho de Nicolás Maduro su hijo predilecto, el heredero. Muchas veces en estos regímenes totalitarios es más importante el error de lo que se deja de lo que se hace. Hugo Chávez hizo cosas muy malas, pero lo que dejó fue lo peor. Nicolás Maduro es la quinta esencia de lo que no debe de ser un estadista ante no Venezuela, sino ante cualquier pueblo. Es un horror la historia que hoy se vive en Venezuela. Vamos a hacer un corte con todas las limitaciones técnicas, creo que se oyó, ¿verdad? Sí, sí se oyó. Vamos a hacer una breve pausa y después regresaremos. Voy a platicar con José Ignacio Torres H., ya sabe, de Vector, sobre un tema que hoy tiene que ver mucho con tus inversiones y que están ligadas con no solamente el ámbito nacional, sino cómo se puede acceder al directorio telefónico del mundo cuando se habla de invertir tu patrimonio. Después de esta breve pausa, es muy interesante siempre hablar con José Ignacio. Simpatizantes del PRI en el Distrito Federal causaron destrozos en su sede en protesta por favoritismo que acusan en el proceso electoral en las delegaciones Tlalpan y Gustavo Amadero. El Partido Revolucionario Institucional celebra hoy su 86 aniversario.